En los peores momentos de una crisis sanitaria, cuando los recursos simplemente no dan para todos, las decisiones que se toman son literalmente una cuestión de vida o muerte. Hoy vamos a analizar un estudio que nos mete de lleno en el corazón de la segunda ola de COVID-19 en Perú. El objetivo, descubrir qué factores invisibles inclinaron la balanza entre sobrevivir y no hacerlo. Para entenderlo todo, tenemos que viajar al norte de Perú, entre marzo y mayo de 2021. La segunda ola de la pandemia está golpeando con una fuerza brutal. Las vacunas todavía no son algo generalizado y los hospitales, están al límite de su capacidad, sino más allá. En un escenario así, donde los respiradores mecánicos se convierten en un bien superpreciado y escaso, un grupo de investigadores se hizo la pregunta del millón. De todos los pacientes graves, ¿quién logra sobrevivir? Y sobre todo, ¿por qué? La respuesta, como vamos a ver, estaba oculta en los datos. Vale. Vamos a sumergirnos un poco más en el contexto. Es que es fundamental entender la verdadera magnitud de la crisis que se estaba viviendo en Perú para poder valorar lo que estaba en juego en cada decisión. La situación era de verdad extrema. Hospitales colapsados, completamente desbordados por casos de neumonía típica gravísima. La demanda de oxígeno y de camas de UCI era sencillamente masiva. Y para que nos hagamos una idea del drama, la tasa de mortalidad en las UCIs de la capital, de Lima, llegó a ser de un 62%, una cifra pero que muy por encima de la media mundial. En medio de todo ese caos, una tecnología bastante específica apareció como una alternativa vital, casi como una luz de esperanza para muchísimos pacientes. Estamos hablando de la cánula nasal de alto flujo, conocida como CENAF. Explicado de forma sencilla, es un aparato que mete aire rico en oxígeno calentito y húmedo a través de unos tubitos en la nariz. Lo clave es que no es tan invasivo como un respirador de los de toda la vida. Y aquí se ve perfectamente por qué era tan importante. Al ser menos invasiva, ayudaba a mejorar la oxigenación y, sobre todo, reducía el esfuerzo que tenía que hacer el paciente para poder respirar. Además, era más cómoda y, un punto crucial, permitía conservar los valiosísimos recursos de la UCI, como los respiradores mecánicos, para los casos más extremos de todos. Bien. Con esta herramienta tan prometedora en marcha, los investigadores se pusieron a analizar los datos de los pacientes que la usaron. Y los primeros resultados que encontraron fueron, como poco, impactantes. El estudio, que fue retrospectivo, se centró en un grupo de 154 pacientes con COVID-19 grave. Todos ellos fueron tratados con esta terapia de oxígeno de alto flujo. Y aquí llega el dato clave, el que lo cambia todo. A pesar de usar esta tecnología avanzada, la tasa de mortalidad general en este grupo fue del 51,6%. O sea, más de la mitad de los pacientes fallecieron. Esto, claro, planteaba una pregunta urgentísima. Si el tratamiento era el mismo, ¿qué estaba marcando la diferencia? Lo que es fascinante de ver aquí es cómo la supervivencia caía en picado con el paso de los días. A las 48 horas, casi todos seguían con vida. Una semana después, el 85%. Pero ojo, a las 2 semanas, la cifra ya bajaba al 62%. Y al final del estudio solo quedaba un 16,3%. La batalla era una auténtica carrera contrarreloj. Así que el quid de la cuestión era este. El estudio se metió de cabeza en los datos para encontrar esos factores predictivos, esas señales de alarma que podían identificar a los pacientes con mayor riesgo. Y lo que encontraron fueron 4 factores clave. El primero, y quizá el que más nos podíamos esperar, era la edad. Un factor que ha resultado ser determinante en muchísimos aspectos del COVID-19. El análisis lo dejó clarísimo. Los pacientes que tenían 60 años o más presentaban un riesgo de morir 2,2 veces mayor que los pacientes más jóvenes. Es una diferencia enorme que no hace más que subrayar la vulnerabilidad de la población de mayor edad. Pasemos al segundo factor, porque así vamos construyendo el perfil de riesgo completo. En este caso se trata de una comorbilidad de lo más común, la hipertensión arterial. Los datos aquí tampoco dejaban lugar a dudas. Tener antecedentes de presión arterial alta aumentaba el riesgo de mortalidad casi al doble. Para ser exactos, 1,8 veces más. Estaba claro que las condiciones previas de cada persona jugaban un papel fundamental. El tercer factor es un signo clínico, algo que el personal médico podía ver con sus propios ojos nada más llegar el paciente al hospital: el esfuerzo que hacía para respirar. Pues bien, los pacientes que al ingresar ya mostraban un trabajo respiratorio elevado, o sea que se veía a la legua que les costaba un mundo respirar, tenían un riesgo de morir 2,3 veces mayor. Era una señal de alarma temprana, pero potentísima. Un momento. Antes de ver el último factor, tenemos que entender rapidísimo qué es el índice ROX. Es básicamente una puntuación que se calcula entre 12 y 24 horas después de empezar el tratamiento con la cánula. Mezcla varios datos para predecir si el tratamiento va por buen camino o no. Y aquí lo tenemos, el cuarto y último factor clave, una puntuación baja en ese índice ROX, lo que venía a decir que la respuesta inicial al tratamiento no estaba siendo buena.
Se vio que una puntuación ROX por debajo de 3,85 se asociaba con un riesgo de mortalidad 1,7 veces mayor. Esto demostraba algo importantísimo. No solo importaba cómo estaba el paciente al llegar, sino también, y esto era crucial, cómo respondía su cuerpo en las primeras horas de tratamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo real? ¿Cuál es el valor práctico de estos hallazgos sacados directamente de la primera línea de batalla contra el virus? Pues la importancia de esta investigación es sencillamente inmensa. Permite identificar súper rápido a los pacientes que tienen más riesgo. Con esa información, el personal clínico puede tomar decisiones mucho más informadas y, si hace falta, decidirse por una intervención más agresiva mucho antes. En sitios con pocos recursos, esto te da un marco para saber a quién priorizar y, sobre todo, nos deja lecciones vitales para cuando venga el próximo brote de una enfermedad respiratoria. Y con esto llegamos al final, porque este estudio no solo es una mirada al pasado, es una herramienta que ilumina el futuro. Nos deja una pregunta flotando en el aire, una muy importante. En la próxima pandemia, cuando cada segundo vuelva a contar y los recursos otra vez escaseen, ¿cómo vamos a usar datos como estos para tomar decisiones que, literalmente, puedan salvar vidas?